Amén, hermanos. Les voy a pedir que abran la palabra de Dios en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al 22. Hechos capítulo 4, verso 13, dice así la palabra de Dios. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, le ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, pero Pedro y Juan le contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlo otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Que el Señor bendiga su palabra. Como hemos estado viendo, hermanos, desde el tiempo de los apóstoles hasta la historia de la iglesia y hasta el día de hoy, la iglesia siempre ha sido perseguida o ha habido oposición por la predicación del evangelio. Hay muchos ejemplos en la historia que podemos ver respecto a esta persecución o a estos momentos de oposición que hay contra la predicación de la palabra del Señor. Uno de ellos, por ejemplo, es John Wycliffe, que fue un famoso predicador, el cual antes de la Reforma ya estaba anunciando que las Escrituras eran la única autoridad que los cristianos debían tener. La suprema autoridad que los cristianos debían someterse era la palabra de Dios. Él era un sacerdote romano, católico romano en ese tiempo, y lo que él empezó a hacer fue estudiar acerca de que si era verdad que el papado era algo que estaba basado en la palabra del Señor. Entonces él se dedicó a estudiar ese tema y a decir, vamos a ver si verdaderamente esta idea del Papa como la autoridad suprema es algo que la Escritura enseña o no enseña. Y él, estudiando este tema, se dio cuenta que en verdad no tenía un fundamento bíblico y tampoco tenía un fundamento histórico. Y por tanto él se opuso en ese tiempo. Recuerden, antes de la Reforma, antes de Martín Lutero, en ese tiempo era una voz solitaria, alguien solo que estaba diciendo esto, y después siguió estudiando más cosas y dijo, vamos a ver entonces cuál es la autoridad, si la autoridad es la iglesia o la Escritura. Y él empezó a desarrollar un estudio sobre eso y llegó a la conclusión de que la autoridad suprema que los cristianos debemos tener es la Escritura. No por eso despreciar la tradición de la iglesia, por supuesto, donde ha estado correctamente, pero sí es analizar las cosas a través del filtro que es la palabra de Dios. ¿Qué creen que pasó con él? ¿Qué creen que produjo en el tiempo? Persecución, oposición. Le empezaron a decir que entonces esta persona era alguien hereje, alguien que enseñaba algo contrario a lo que la iglesia siempre había creído. Y se metió en muchos más problemas cuando en ese tiempo se empezó a pedir dinero para construir ciertas cosas y le preguntaron a él su opinión y él dijo, no hay que darle este dinero a aquellos que piden en nombre de la iglesia. Eso obviamente trajo mucha más persecución y oposición a él. Lo que sí, él pudo tener la libertad de vivir su vida sin ser ejecutado, como iba a ser años después muchas personas en el nombre de Dios. Tuvo la oportunidad de predicar libremente el evangelio y dijo en una ocasión qué pasaba si lo mataban. Y él dijo, estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las sagradas escrituras. O sea, él estaba plenamente convencido que él iba a vivir e iba a predicar la palabra del Señor como su única y suprema autoridad, la palabra de Dios. Entonces, hermano, este ejemplo que tenemos aquí, y podemos pensar en muchos más ejemplos, es finalmente seguir el camino de los apóstoles, donde hemos estado viendo que ellos
predicaron la palabra del Señor, sanaron a este cojo o lisiado de nacimiento, ¿y qué es lo que pasó? Hubo oposición. Y hemos estado viendo en este capítulo 4 que se le echaron encima a las autoridades religiosas y querían oponerse exactamente a lo que ellos estaban predicando, lo echan a la cárcel, ¿cierto? Le dicen que bajo qué autoridad ellos están enseñando y ellos responden que solamente es la autoridad de Jesús, la piedra angular, el único camino para llegar a Dios Padre es Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, como respondieron en el versículo 2. ¿Y qué sigue pasando aquí entonces? ¿Qué es lo que sigue aconteciendo? Ahora, hoy vamos a ver que Pedro y Juan van a seguir, ¿cierto?, predicando la palabra del Señor y van a seguir experimentando la oposición a esa predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la reacción de las personas que están ahí cuando ven que estos hombres están predicando? Observemos entonces detenidamente los versículos 13 y 14 que nos dicen que Pedro y Juan hablan con confianza. Pedro y Juan hablan con confianza. ¿Y qué es lo que sucede? Veamos verso 13, entonces nos dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Estos versículos, Lucas nos va a señalar tres cosas. Si vemos el versículo 13, lo primero que observamos es que lo primero que a ellos les asombraba era primero que hablaban con confianza, pero además de eso, de que eran hombres sin letras ni preparación. Sin letras ni preparación. ¿A qué se refiere con eso? Ya hay que tener cuidado ahí, porque hay hermanos que dicen, bueno, si ellos no tenían ninguna educación, entonces ¿cómo hablaban? Y la verdad es que no es tan así, porque los judíos todos eran enseñados desde niños la Torá, de forma oral. Por supuesto, el escribir era menos regular o común en ese tiempo, pero todas las personas, la mayoría de judíos, eran formados en las leyes de Dios. Oralmente se les hacía repetir, se les hacía memorizar y ellos iban aprendiendo e iban teniendo, pongámoslo así, ¿no?, cierta educación acerca de la palabra de Dios. Entonces Pedro y Juan, aunque eran pescadores, es cierto, no es que fueran totalmente ignorantes y no supieran nada acerca de la palabra de Dios, sabían algo. Pero a lo que se refieren aquí las personas que están asombradas por ellos es que ellos no tenían la preparación de los rabinos, que ellos no tenían la misma preparación de todos ellos preparados intelectualmente. No tenían letras en el sentido de haber sido formados, digámoslo en términos modernos, académicamente. No eran unas personas que habían salido de la universidad, ¿ya?, para ponerlo quizás en esos términos, para que lo entendamos. Entonces observan y se maravillan que estas personas no tenían esa formación. ¿Y cómo entonces ellos podían estar enseñando de esta manera? Ahora resulta interesante, hermanos, que esta misma acusación se la hicieron al Señor Jesucristo. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 15, dicen, entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Refiriéndose a Jesús. La misma acusación, el maestro, Dios encarnado, acusado de que no tenía una formación académica como los rabís, como ellos tenían esta preparación. Entonces lo que estaban haciendo los apóstoles era seguir el camino del Señor. Predicar, anunciar el Evangelio sin necesariamente tener una preparación académica formada o formal en la cual ellos enseñaran. Ahora, inmediatamente, hermanos, hay que pensar sobre este punto, porque siempre surge la pregunta respecto a este asunto de, claro, los apóstoles no estaban formados, ni estaban capacitados de forma académica. Entonces, deberíamos decir, que es lo que hermanos a veces concluyen, deberíamos decir que todos los discípulos del Señor no deberían tener una formación académica. Deberíamos decir que ningún cristiano bíblico debería prepararse, porque aquí vemos a los apóstoles que no se preparaban de forma formal o académica. Deberíamos pensar ese asunto, porque algunos dicen sí, otros dicen no. ¿Deberían los pastores no entrar a seminario porque los apóstoles no entraron a seminario? La respuesta es que depende, hermano. ¿Depende de qué? Depende de la vocación que uno tenga. En la Biblia encontramos gente preparada académicamente. Piensen en el apóstol Pablo, el mejor ejemplo de alguien que fue perfectamente preparado académicamente porque tenía un llamado
que Dios le iba a hacer y una misión que Dios le iba a dar que era específica: ir y ser predicador a los gentiles. Y eso significaba no solo conocer la ley de Dios, sino conocer también la filosofía en la cual las personas eran formadas. Y eso lo podemos ver incluso en la historia de la iglesia, hermanos. Hay personas que han sido llamadas dentro de la iglesia a ser grandes teólogos, y para ser grandes teólogos han tenido que ser formados. Y hay grandes nombres que podemos recordar: San Agustín, o Agustín de Hipona, si alguna vez lo ha conocido, y si alguna vez ha podido profundizar un poco en su vida, es una persona que fue increíblemente preparada y escribió muchas cosas, y fue una bendición para la iglesia, hasta el día de hoy se usa. Tomás de Aquino, un teólogo muy importante dentro de la iglesia cristiana, más allá si fue católico romano o no, es considerado como una influencia muy importante dentro de la teología cristiana. Fue increíblemente formado, hermanos. Y quizás más de nuestras líneas o más familiar para nosotros, Juan Calvino o Martín Lutero, personas que fueron formadas intelectualmente de forma impresionante para nosotros, que seguramente ninguno de nosotros va a tener esa formación que ellos tuvieron, pero que fueron una bendición para la iglesia, siendo preparados así como el apóstol Pablo fue preparado. Pero también hay hermanos que no tuvieron preparación académica y fueron bendición para la iglesia. Grandes predicadores, grandes misioneros. Por ejemplo, William Carey, que se le conoce en el mundo bautista, se le llama el padre de las misiones modernas. ¿Saben lo que él era, hermano? Era zapatero. Él era un humilde zapatero. ¿Y saben cómo se preparó y cómo fue el gran padre de las misiones modernas? Porque él era muy autodidacta, o sea, era muy estudioso por sí mismo de las escrituras. Tanto que aprendió, no me acuerdo cuántos idiomas, pero por lo menos 10 idiomas, solo, leyendo la palabra de Dios y estudiando latín y griego y todas esas cosas. Y se convirtió en un misionero extraordinario que se dedicó a predicar la palabra de Dios, estudiando eso, y se fue a otro país porque sabía que tenía ese llamado y esa pasión por las misiones. Y si alguien va a ser misionero, por supuesto tiene que conocer el lenguaje en el cual se va a relacionar. Entonces tenía que ver con su vocación, con su llamado particular, y se preparó y sirvió al Señor en esa obra. O pensemos en el famoso predicador bautista también, Charles Spurgeon. Excelente predicador, por todos lados citado, por todos lados es una referencia, y nunca fue a un seminario. Nunca estudió en un seminario, hermano, formalmente. Tuvo la intención una vez, y él cuenta que en la providencia de Dios no se encontró con la persona que lo iba a entrevistar y lo tomó como parte de la providencia. Bueno, Dios no quiere que estudie. Y se dedicó simplemente a predicar, a ser un predicador. Pero saben que él, desde muy pequeño, su abuelo tenía una inmensa, gigantesca biblioteca de libros puritanos, y él desde muy pequeño leía mucho, mucho, mucho. Incluso siempre dicen que leía por lo menos 2 libros a la semana, completo. Entonces era un voraz lector, y debido a eso, entonces cuando él llegó a ser predicador, tenía mucha capacidad, porque ya Dios lo había formado a través de eso. ¿Se dan cuenta, hermanos, que depende de la vocación? Depende, si yo tengo una vocación y una pasión por el reino de Dios y por su evangelio, estudie o no estudie, no es el punto. El punto es que yo estoy buscando al Señor en su palabra. Dependo de Dios en oración, y eso me va a hacer un estudioso, no por estudiar, sino porque quiero conocer a Dios más. Y entonces, ¿qué va a suceder? Voy a ser un instrumento de Dios en sus manos. Hermanos, no es tanto si yo voy a un seminario o no voy a un seminario, si estudio o no estudio, digamos formalmente. El punto es si usted ahora estudia la palabra de Dios realmente con convicción, con profundidad, se dedica realmente a estudiarla. Si está realmente apasionado porque dice, quiero conocer a Dios, estoy desesperado porque quiero entender a Dios. Y eso me va a llevar entonces a profundizar en la palabra de Dios. Es tener ese deseo en el corazón, ese anhelo en el corazón de querer conocer a Dios. Es preferir la palabra de Dios por cualquier de otras cosas. Es dedicar todo mi tiempo al estudio de la palabra de Dios a cambio de otras cosas, que no necesariamente son malas, pero si yo quiero conocer a Dios, entonces ¿qué hago? Estudio la palabra de Dios. Ahora es muy interesante, hermanos, lo que nos dice aquí, que eran hombres que no tenían letras ni preparación, pero dice que ellos miraban y reconocían que habían estado con Jesús. Ciertamente no tenían preparación, pero reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque en sus palabras y en su forma de actuar había algo diferente. Había una confianza
y una valentía que no se ve en cualquier lugar. Y recuerden, cuando Jesús enseñó, Él enseñaba, dice la palabra de Dios, con autoridad. Cuando termina el Sermón del Monte, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, nos dice en el capítulo 7, versículos 28 y 29, terminando este sermón, dice que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. La característica de Jesús y de su enseñanza era que Él enseñaba con autoridad. Esa era la diferencia. De repente no enseñaba algo diferente, obviamente en algunas ocasiones sí, pero a veces repetía ciertas cosas que le hacía pensar a las personas, pero la diferencia es que enseñaba con autoridad. ¿Y qué pasaba con los apóstoles? Pasaba lo mismo. La enseñanza era diferente porque ellos enseñaban con confianza y autoridad. ¿Basado en qué? ¿Basado en ellos? No, basado en que el poder del Espíritu Santo reposaba en ellos. Y como vimos versículos más anteriores, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, Juan también estaba lleno del Espíritu Santo, y por tanto podían predicar de esa manera, con confianza, dependiendo totalmente de Dios. Entonces, hermanos, cuando uno ha estado con Jesús, cuando uno ha caminado con Jesús, cuando uno ha conocido a Jesús y vive en Jesús, hay confianza. No por las propias obras de uno, sino por el poder del Espíritu Santo que reposa en nuestras vidas. Hay una historia de unos hombres que dicen que estaban trabajando en pleno invierno y estaban trabajando en el frío en ese momento, y llega un hombre en una carreta, se baja y se le acerca, y como ellos estaban trabajando con fuego, él toma eso del fuego y le empieza a decir: ¿ustedes han pensado respecto al fuego? Y ellos dicen: ¿respecto al fuego qué? Y él empieza a hablar acerca de la condición del alma de ellos y de la condenación eterna respecto al fuego y la condenación eterna de lo que ello significa. Ellos se quedan asombrados de la forma en que él les habla, porque les habla de una forma que nunca habían escuchado. Hay en esa persona una autoridad diferente, hay algo raro que ellos nunca habían escuchado o habían vivido de una persona que le hablara acerca de la condenación del fuego eterno. Y ellos le dicen: oye, tú no eres un hombre común, parece. Y él le dice: sí, yo soy un hombre común. Soy un hombre común hablándote de las verdades de la Biblia. Bueno, este hombre era o fue un gran predicador. Robert McCheyne se llamaba, que fue una de las personas que se dice que en Escocia, cuando él se paraba en el púlpito, era como que la presencia de Dios brotaba, aparecía simplemente al pararse en el púlpito. ¿Por qué? Porque dicen que esta persona pasaba tiempo con Jesús. Era una persona que vivía, dependía totalmente de la oración, de estar en la presencia con el Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor constantemente, las personas que escuchan el mensaje que nosotros les damos experimentan algo. Algo sucede diferente. Hay algo diferente en las palabras que se dan. ¿Por qué? Porque estamos con Jesús. Estamos en la presencia de Dios. Y eso es lo que pasaba con los apóstoles. Los veían y decían: estos hombres han estado con Jesús. Se nota que han pasado tiempo con Jesús. Se nota que han caminado con Jesús. Y eso, hermanos, es algo que debería también hacernos pensar a nosotros. Se nota que nosotros pasamos tiempo con Jesús. No para que lo noten otros, hermanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se nota verdaderamente que tú has estado en la presencia de Dios. Y entonces cuando tú hablas, cuando tú predicas, cuando tú vives, las personas dicen: hay algo en esta persona que no sé cómo explicarlo, pero es algo diferente. Y es porque esta persona, nosotros lo sabemos, hemos estado en la presencia de Dios. Y algo sucede cuando estamos en la presencia de Dios. Ya no somos los mismos. El poder de Dios actúa en medio de nosotros. Las palabras que decimos, las formas que actuamos, las formas que reaccionamos frente a las cosas que pasan en nuestra vida, es porque hemos pasado tiempo con el Señor. Mi hermano, ¿pasas tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas tiempo con el Señor verdaderamente? Se nota cuando hablas, cuando predicas, cuando vives, se nota que has estado en la presencia de Dios, tal como veían a los apóstoles y decían: estos hombres han pasado tiempo con el Señor. Se nota en el compromiso que tienes con Dios, con su palabra, en la oración, con la iglesia. Se nota verdaderamente que tienes ese compromiso con el Señor. Y entonces vemos que aquí nos dice que no pudieron
decir nada en su contra. El versículo 14. Las autoridades religiosas estaban sorprendidas por cómo ellos hablaban, pero también estaban sorprendidos porque tenían a este cojo sanado y no podían decir nada. No podían objetar nada en su contra. Simplemente ellos decían, bueno, lo sanó. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Y lo mismo pasaba con Jesús. Jesús se podían oponer a sus palabras, se podían oponer a su enseñanza, pero no podían negar que hacía grandes milagros. No podían negar la resurrección de Lázaro, no podían negar la sanidad de los cojos, no podían negar que los ciegos vieran, no podían negar eso. Y el mundo, decían los fariseos, se va con Jesús, porque no podían negar eso. Las autoridades religiosas se vieron expuestas y encontradas a ese momento y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos decir nada contra ellos. Tampoco podían decir nada con la vida de los apóstoles. Los apóstoles habían vivido íntegramente delante de la presencia de Dios. Y es por eso que el apóstol Pedro, años después, nos escribe en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, lo siguiente. Nos dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Dice, si ustedes van a tener que sufrir, hermanos, si ustedes van a tener que enfrentar momentos difíciles, que sea como cristianos. Que no sea porque ustedes pecaron, que no sea porque ustedes desobedecieron a Dios que están sufriendo, sino que sea porque quisieron ser fieles a la palabra de Dios. Quisieron estar apegados a la verdad de Dios. Y eso le trajo como consecuencia sufrimiento. Que sufra el cristiano, pero que sufra como cristiano. No por pecar, no por vivir en pecado, no por estar apegado a la carne, sino por estar pegado a las cosas que Dios me ha mandado. Hay un famoso predicador, seguramente lo ha escuchado, Billy Graham, que fue un famoso predicador también que ha sido considerado como uno de los mayores evangelistas de los últimos tiempos, y él se le conoce como el Mr. Clink, que es el señor limpieza, que quiere decir que él como predicador jamás hubo una objeción contra su vida. La gente se le oponía, incluso, bueno, uno puede fácilmente entrar a YouTube y ver que le acusan de ecuménico y muchas otras cosas, pero nadie puede objetarle a él, a Billy Graham, de que haya alguna acusación moral en su vida, alguna acusación de pecado, alguna acusación con alguna mujer, alguna acusación con dinero, nada. Y ese testimonio de él fue siempre muy poderoso. ¿Por qué? Porque él estuvo viviendo siempre conforme a la palabra de Dios. Se esforzó y trató de evitar cualquier acusación en su contra y quiso vivir para la gloria de Dios. Pero las acusaciones contra él son múltiples de distintas cosas, sin embargo, él no tiene nada de qué acusarse. Pensando, hermanos, en el contexto gringo, en donde hay mucho predicador y hay mucha acusación y hay muchas cosas que han salido lamentablemente a la luz, pero vemos que él se mantuvo como alguien que no había nada de qué acusar. Sufrió acusaciones, sufrió oposición, sí, pero sufrió como cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que sufrir oposición, tenemos que sufrir gente que nos persiga, tenemos que sufrir burlas, sí, pero como cristianos. No porque haya algún pecado nuestro que está poniéndose contra la voluntad de Dios. Hermano, ¿usted sufre como cristiano? ¿Usted sabe que tiene que sufrir como cristiano? ¿Sabe que debe vivir íntegramente delante de Dios? ¿O hay algún pecado que usted oculta? ¿Hay algo que usted guarda? ¿Hay algo que nadie sabe aquí y que en algún momento va a explotar y va a salir y va a quedar en evidencia el nombre de Dios? Eso, hermano, es lo que debe pensar. ¿Alguien puede decir algo en mi contra? ¿Alguien puede decir algo de cómo hago mi trabajo, de cómo crío a mi familia, de cómo trato a mi esposa o mi esposo? ¿Alguien podría decir algo sobre eso? Si es así, hermanos, tenemos la oportunidad de venir al trono de la gracia, arrepentirnos y dejar ese pecado, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que el nombre de Dios sea aplaudido y reconocido como un nombre poderoso. Porque si no, como dice el libro de Números, el pecado te alcanzará. Tarde o temprano, el pecado sale a relucir y muestra verdaderamente quiénes somos. Esto entonces, hermanos, era lo que veían las personas que estaban ahí en el concilio, las autoridades religiosas. Y luego si nos movemos del versículo 15 al versículo 22,
vemos que aparecen entonces las amenazas contra la predicación del Evangelio. Verso 15 al 22, las amenazas contra la predicación del Evangelio. En estos versículos, hermanos, vemos que Lucas nos muestra entonces 4 cosas. Del versículo 15 al 22. Primero, que el concilio delibera, ¿ya? El concilio era la autoridad religiosa que estaba en ese momento. Entonces vemos que este concilio, que está conformado con 71 miembros, entre ellos están los sumos sacerdotes, que eran muy importantes, lo que va a hacer es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Tenemos a Pedro y a Juan predicando, sanando cojos. Oye, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo, no podemos dejarlo pasar simplemente. Y entonces el verso 16 nos muestra que ellos no sabían en verdad qué hacer, porque era muy evidente lo que ellos habían estado haciendo, el milagro que habían hecho, y no sabían cómo reaccionar. Y el verso 17 nos dice entonces que la conclusión de toda la discusión que se da ahí en el concilio, seguramente una discusión acalorada, hoy yo pienso esto, yo pienso acá, ya como las reuniones de miembros que tenemos, tenían una discusión, ¿cierto? Ahí, puntos de vista diferentes, pero se llega a una conclusión, ¿ya? Se llega a una conclusión, y la conclusión es amenazarles para que dejen de enseñar en el nombre de Jesús. Esa es la conclusión que ellos llegan. ¿Por qué? Porque tenían temor de las personas que estaban a favor de los apóstoles. Además, no había ninguna ley que le obligara a castigarlo, no había nada, y el pueblo los quería. Entonces ellos tuvieron temor y dijeron, bueno, hay que hacer algo aquí, hay que hacer salomónico, ¿cierto? Ya, y digamos que dejen de enseñar. Entonces el verso 18 nos dice que después que deliberan, piensan y les dan estas respuestas a los apóstoles, el verso 18 nos dice que los apóstoles responden a esta amenaza que ellos les dan. Y la respuesta de los apóstoles es simplemente, bueno, ¿creen ustedes que es justo someternos a ustedes y obedecer lo que ustedes dicen si va en contra de lo que Dios dice? En el fondo, esa es la respuesta que los apóstoles dan. Y el verso 18 dicen, bueno, nosotros no vamos a dejar de enseñar lo que nosotros hemos oído y hemos visto. Entonces, en resumen, el concilio delibera, le amenaza, no, dejen de enseñar, los apóstoles responden, no vamos a dejar de enseñar porque no es justo, ¿ya? Ahora detengámonos un poco en esta cuestión, hermanos. Hay hermanos, y he conocido a través de mi vida cristiana, que este pasaje lo usan para muchas cosas, ¿ya? Lo usan para cualquier cosa y dicen, bueno, yo me someto a Dios antes que a los hombres. Yo no voy a la iglesia porque me someto a Dios antes que a los hombres. Yo hago esto porque me someto a Dios antes que a los hombres. Ya, pero hay que ver bien primero qué es lo que los apóstoles están diciendo en el contexto en el cual estamos viendo. Entonces hay que tener cuidado con creer que aquí está enseñando los apóstoles que hay que rebelarse contra toda autoridad o que no hay autoridad de Dios establecida. Ya, no es lo que los apóstoles están enseñando. Porque, hermanos, si pensamos eso, lo que estamos finalmente enseñando es una especie de anarquismo cristiano. ¿Qué queremos decir, hermanos, con anarquismo cristiano? El anarquismo es la idea de no tener una ley, de no tener orden. Que no hay autoridades, sino que la única autoridad soy yo, el individuo. Eso, hermanos, que ustedes no sé si lo han pensado o se han dado cuenta, ha entrado en la iglesia hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Donde la ley y la autoridad soy yo. Eso, hermano, es anarquismo cristiano, si queremos ponerle un nombre. No es lo que la palabra de Dios nos dice, porque ciertamente uno es un individuo creado por Dios, pero Dios ha establecido autoridades, y esas autoridades deben respetarse y uno debe someterse a esas autoridades. Entonces, cuando yo digo, yo no rindo cuentas a nadie, solo rindo cuenta a Dios, detrás de eso, hermano, hay una especie de anarquismo cristiano. Cuando yo digo, yo no me someto a ninguna autoridad que Dios ha dado en el mundo porque simplemente Dios me ha dado a mí la autoridad, finalmente estoy actuando de esa misma manera. Yo no creo en los pastores y por eso no voy a la iglesia, estoy actuando de la misma manera. Eso es lo que hay de fondo, hermanos. Porque Dios, recuerden, hermanos, Dios ha establecido autoridades. Dios ha establecido autoridades. ¿Cuál autoridades, pastor? Bueno, las autoridades que ha establecido es primero en la familia, y lo hemos estado viendo. Los padres son
una autoridad que Dios ha establecido para los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Los padres tienen autoridad dada por Dios para guiar a sus hijos. Y esa autoridad debe respetarse. Dios estableció autoridades civiles para que los seres humanos se sometan a esas autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 1 hacia adelante. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto reciban condenación sobre sí mismos. Dios ha establecido las autoridades y debemos respetarlas y debemos incluso orar por ellas para que el Señor traiga arrepentimiento a sus propias vidas. Y Dios también ha establecido autoridades en la iglesia. Ha establecido pastores para que guíen a la grey del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítale que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, hay autoridades en la familia, hay autoridades en los países y hay autoridades en la iglesia. Y hay que someterse a esas autoridades porque han sido establecidas por Dios. Ahora, la cuestión es, ¿hay que someterse siempre a esas autoridades, a ciegas a esas autoridades? Aunque hagan lo que hagan, nosotros deberíamos someternos a la autoridad, y ese es el punto de los apóstoles. No es que ellos nieguen la autoridad, no es que ellos no reconozcan la autoridad que Dios ha dado, sino el punto es, hay que someterse siempre a los padres, y los padres te pegan, te golpean y te quieren matar. Hay que someterse siempre a las autoridades civiles, y las autoridades civiles promueven el pecado y te dicen a ti que peques. Hay que someterse. Hay que someterse a los pastores, y los pastores te quieren engañar y te manipulan con la Biblia. ¿Hay que someterse a eso? No. Ese es el punto de los apóstoles. No hay que someterse. Pero hay que estar muy seguro de que es algo contrario a la Biblia. Hay que estar muy seguro de que lo que están enseñando, promoviendo y me están obligando a someterme es algo contrario a la Biblia. Eso es de lo que debes estar muy seguro y tener un buen fundamento en la palabra de Dios. Y entonces los apóstoles dicen, generalmente nos sometemos a las autoridades, pero ahora lo que ustedes me están pidiendo está chocando o en coalición con un mandato específico que yo tengo como apóstol, o que ellos dicen como cristianos, o nosotros como cristianos. Tenemos un mandato que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? La gran comisión. Estábamos llamados a predicar el evangelio. Y si alguien nos dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que dejar de predicar el evangelio. Si hay una ley que aparece, que no creo que estemos muy lejos de ello, que nos diga, tienen que dejar de predicar porque lo que ustedes dicen es un discurso de odio que atenta contra la dignidad de ciertas personas, respetuosamente le podemos responder, ¿sabe qué? No podemos hacer eso. Tenemos un mandato divino, y ese mandato divino no podemos dejar de hacer. Esa es la actitud que los apóstoles tienen. ¿Es justo someternos a lo que ustedes dicen y no someternos a lo que Dios dice? No. Por tanto, no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay que ser sabio, y esto lo hablamos, no sé, con Biblia. Por supuesto, hay que ser sabio también. Y hay que estar lleno del Espíritu Santo para saber cómo actuar en cada situación que la vida nos va a poner. Hay que ser muy sabio y astuto para saber cómo actuar en las diferentes circunstancias. Porque si usted dice, y hay hermanos a veces que en esta parte del mundo dicen, no, si yo fuera allá a los musulmanes voy nomás y le predico y que me corten la cabeza. Qué bonito, hermano. Va a durar un día, ¿no? Pero los misioneros que van a esos lugares no actúan así. Actúan sabiamente. Ellos van, no porque digan, van sabiendo que pueden morir, eso sí. Uno va allá sabiendo que puede morir. Pero actúan sabiamente. Dicen, bueno, voy a empezar trabajando y a relacionarme con mis amigos musulmanes. Mientras trabajo, ellos van a seguir sus reglas y en algún momento va a salir el tema de Jesús. O yo voy a quizás darle un Nuevo Testamento que quizás no va a ser bien recepcionado. Y empiezo a relacionarme con ellos. Y ahí entonces les hablo del Evangelio. Y empiezo por ahí. Eso, incluso ese hecho que puede parecer algo tan sencillo para nosotros, puede costarme la vida, por supuesto. Pero actúan sabiamente.
Y los apóstoles los vemos en el libro de los Hechos, que son usados por el Señor, actuando en diferentes contextos, predicando el Evangelio sin temor, con valentía, pero actuando sabiamente. Y bueno, cuando avancemos en el libro de los Hechos vamos a ver incluso ejemplos que los apóstoles nos dan, cómo ellos actúan sabiamente. Incluso cuando viene la gran persecución no se quedan ahí diciendo, bueno, yo voy a morir, sino que escapan muchas veces. Se mueven y escapan los cristianos. ¿Son cobardes? No, actúan sabiamente. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cuándo escapar? ¿Cuándo quedarme? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no predicar? Bueno, estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso hemos enfatizado eso, hermanos. El libro de Hechos nos está invitando a nosotros como iglesia a pensar, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Si queremos ser como la iglesia de Hechos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Señor, llenos de oración, llenos de palabra, llenos de practicar la palabra de Dios, llenos de querer vivir para gloria y honra de Dios. Eso, hermanos, es lo que necesitamos. Y entonces cuando pase eso, nosotros no vamos a poder dejar de decir lo que hemos visto por la fe en nuestro caso, porque no hemos estado con Jesús físicamente, pero sí vemos aquí en la palabra de Dios que hemos visto lo que el Señor ha dicho y hemos oído lo que la palabra de Dios ha producido en nuestra vida. Entonces no podemos callar eso. Hermanos, nosotros no podemos callar esa verdad. Callarla sería pecar. No hablar sería pecar, hermanos. Si usted no predica, está pecando delante de Dios. Ese es el punto, porque los apóstoles no callaron, sino que hablaron en medio de cualquier circunstancia difícil. Y vemos entonces que los versos 20 y 21 dice que, como no saben mucho qué hacer, los sacan, los dejan ir, los amenazan, pero aún así no sirve mucho esa advertencia. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya eran queridos por el pueblo. Ya eran queridos por las personas que estaban ahí. Y no había mucho más que hacer. Simplemente darle una amenaza y la gente lo quería. Ahora, es importante también viendo el libro de los Hechos que no siempre el pueblo quiso a los apóstoles. Hay momentos en que el pueblo los persiguió. Puede recordar quizá Hechos 19, si que recuerda cuando van a la ciudad de Éfeso y está la diosa de los efesios. Y toda la ciudad sale a gritar, nuestra diosa, la diosa de los efesios, y quieren matar casi a los apóstoles, a Pablo en algún momento, más de algún momento, quieren matarlo con pedradas, a veces les tiran piedras aquí afuera de la ciudad. O sea, hay muchos momentos del libro de los Hechos que son muy tensos y muestran que el pueblo no siempre quiso a los apóstoles. Pero aquí, por lo menos en este momento, las autoridades religiosas no hacen más porque el pueblo estaba con ellos. Y porque no había forma de negar esta situación, no había forma de negar de que ellos habían sido usados por Dios y que habían sanado a esta persona. Hermano, entonces, esta historia que hemos estado viendo acerca del concilio, cómo los apóstoles actúan, nos puede llevar a pensar en algunas cosas, como hermanos y como iglesia. Pensemos que el pasar tiempo con el Señor, porque ese era el punto de aquí, que el pasar tiempo con el Señor lo que hace es prepararnos para nuestra vida en toda circunstancia. Cuando estaban los apóstoles en ese momento, lo que estaba sucediendo es que estaban viendo que ellos eran aquellos que estaban viviendo para el Señor. Y el Señor lo que hace es prepararlos para la vida, para las distintas circunstancias que nosotros como cristianos vamos a enfrentar en nuestra vida. Por ejemplo, en esta semana tuvimos la lamentable historia de una niña que cayó de un sexto, octavo piso ahí en Santiago, que tenía 3 años. Y se supo que después la señora que cuidaba había salido, que tampoco era legal, etcétera. Muchas razones que uno pudiera pensar por lo que lamentablemente sucedió. Pero, ¿qué pasara si a alguno de nosotros nos sucediera una circunstancia de esa manera, de esa índole, y pensáramos, nosotros podríamos llegar a perdonar a alguien que hiciera ese daño a nuestros hijos? Nosotros pudiéramos realmente llegar a decir, aplicamos el evangelio y perdonamos a esta persona que descuidó a mi hija y que mi hija murió debido a eso. Si nosotros pudiéramos realmente enfrentar esa circunstancia y llegar a perdonar, es porque el Señor ha obrado en nuestro corazón. Es porque el Espíritu Santo solo podría hacer ese milagro para que nosotros podamos hacer eso. De lo contrario, hermanos, resulta imposible, porque naturalmente para nosotros perdonar algo así resultaría
imposible. Pero solamente lo que hace el Espíritu Santo al llenarnos es capacitarnos para enfrentar momentos de esa manera. Momentos que son tan duros y tan difíciles como eso. También este capítulo, hermanos, nos muestra que el pasar tiempo con el Señor nos da confianza. Muchas veces nos vemos enfrentados a distintas circunstancias en nuestra vida en la cual no nos sentimos confiados de hacer o de decir ciertas cosas. Pero lo que nos muestra aquí es que cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros estamos y vivimos en la presencia de Dios, nosotros entonces podemos tener esta confianza. No la confianza que el mundo nos dice que nosotros puedes confiar en ti mismo, que tú eres el mejor, sino que es la confianza que tenemos en el Señor. La confianza que tenemos en su palabra, la confianza que tenemos en la oración. Esa confianza solamente se puede dar por medio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y fíjense también que está la valentía. La valentía no es algo natural en nosotros. Incluso pensamos, pucha, que eran valientes los apóstoles, que eran valientes las personas que Dios usó, pero si uno se da cuenta y analiza la Biblia, constantemente hay mandatos a decirle a los hombres, no teman, no tengan temor, esfuérzate y no tengas temor, porque el temor, hermanos, es algo muy común en nosotros como seres humanos. Y la valentía solamente se da cuando nosotros, como decían las personas que veían ahí, cuando nosotros vemos que hemos estado con Dios. Cuando hemos pasado en la presencia de Dios, cuando hemos estado con Jesús y la gente nos ve y dice, verdaderamente esta persona ha estado con Jesús. Cuando estamos en la presencia de Dios, entonces podemos ver que los resultados de la valentía, los resultados de la confianza, vienen por consecuencia de estar en la presencia de Dios. Hermanos, estamos constantemente en la presencia del Señor. Hemos estado constantemente viviendo, dependiendo de la presencia de Dios en oración, en su palabra, aplicando el Evangelio de la gracia a nuestros corazones y a nuestras vidas. Si es así, entonces el poder del Espíritu Santo obrará en nuestra vida constantemente. Oremos a Dios. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú has estado obrando en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes para seguir cada día honrándote, glorificándote y sirviéndote en todo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, Señor, y porque cada día, Señor, nos llamas a que seamos valientes y confiados, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas tuyas, Señor. Te alabamos, Dios, y te pedimos que tú nos guíes en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.